ayer, desde que sucedía minuto 4 aproximadamente del partido, y pues ya queríamos hablar acerca de cuáles han sido los aciertos o los desaciertos de nuestra selección. Al final el resultado es un resultado difícil de digerir, es un resultado que nos expone internacionalmente. Y pues yo creo que solamente las preguntas es ¿por qué hemos llegado a tocar tanto fondo, ¿no? Porque en realidad el partido de ayer para mí es un partido que nos hace tocar fondo. ¿Cuáles son los motivos o cómo podemos sacar una lectura de un resultado así, Lisandro? Mira, es que este resultado es producto de un proceso que ha venido para mí viciado, ¿verdad? Desde un principio. Y para mí inicia hasta el momento que contratan a Hugo Pérez, ¿verdad? Estamos hablando hace ya más de 2 años y pico, que había mucha presión porque de los Cobos las cosas no le salían, y entonces Hugo Carrillo quiso lavarse las manos en una figura que pudiera generar comentarios positivos por el pasado que como jugador había tenido y por su papel también como formador de jugadores, ojeador, creo yo, también de talentos en un momento para la selección de Estados Unidos y creo que para México también, ¿verdad? Entonces, claro, se unen dos cosas. Una persona nueva que no tenía nada negativo contra la salida de alguien que ya nadie quería, y entonces Hugo le juega no haciendo el análisis racional si realmente era la persona idónea para hacerse cargo de la selección, sino que lo hace por efectos de acobijarse de las críticas que él estaba teniendo. Claro. Y entonces promueve a Hugo como técnico de la selección mayor sabiendo, o debió de haber sabido, que él nunca había tenido ningún tipo de experiencia en manejar jugadores profesionales. Su relación con jugadores profesionales, cuando él fue profesional, jugador y todo eso, pero es totalmente distinto a cuando tú ya sos responsable de un grupo, porque es totalmente otra cosa, o sea, la responsabilidad de manejar grupos de jugadores profesionales a cuando tú eras jugador. Tú eras jugador, era uno de ellos, pero ya manejar eso es otra cosa, es como ser un buen empleado y ser un buen gerente de una empresa. Claro. Son dos cosas distintas. Las responsabilidades, las capacidades que necesitas son otras. Entonces, se genera el cambio y acordémonos que él se viene a hacer frente a una seguidilla de 4 partidos, si no me equivoco, contra las Islas del Caribe. ¿Sí? Y la dinámica de todos, porque nosotros también en ese momento todos le dimos el beneficio de la duda, más que creo yo que fuimos los únicos que criticamos en su momento la falta de experiencia. Pero nos abrimos a darle el beneficio de la duda y él con el entusiasmo natural cuando hay un cambio de técnico, de dinámica, la selección respondió bien positivamente y esos 4 partidos, no me acuerdo, Claudio, si se ganaron los 4. Sí, se clasificó a Copa Oro y goleada también. Ajá, sí. Y entonces se consolidó la clasificación a octagonal final. Entonces todo el entusiasmo de repente de que empatábamos o que le ganábamos 1-0 a una isla a golearlos, todo eso te generó un ambiente de euforia, de que hoy sí, que esto y que lo otro. Y la verdad, hay que ser sinceros, hubieron ciertos cambios de actitudes y todo en los jugadores. Se fue a la gira asiática también, que es cierto que no se ganó, pero el rendimiento fue bueno. Como siempre yo he sido, que tanto es válido el resultado como el rendimiento de una selección. Te fuiste a la Copa de Oro y la Copa de Oro hiciste una Copa de Oro decente. Yo creo que porque pasamos a la segunda ronda, 2021, ¿no? Se perdió algunos partidos, pero luchando, dando la cara, y entonces todo eso te entusiasmó y hasta ahí todo bien. El problema realmente se lo empieza a generar él mismo,
por sus declaraciones. Él no es una persona para que pienso yo que piense mucho lo que va a decir. Es como que quiere hablar de todo sin medir las consecuencias de lo que dice pueda tener. Entonces empieza a criticar aquí la liga, a criticar los jugadores, la infraestructura. Pues todo eso ya sabes que es un problema que hemos vivido siempre. Entonces él, en lugar de ver qué podía rescatar de todo eso, empezó como que yo soy San Tintín y movido por la efervescencia de que en aquel momento la selección había tenido un buen resultado, entonces se sintió con la propiedad para poder hacerlo. A eso nos referimos. Exactamente. Y claro, al él comprometerse personalmente que aquí la liga no sirve, que los jugadores y otros, empieza a traer un montón de jugadores de afuera. Okay. Y algunos más o menos tienen condiciones, otros no, pero en todo ese proceso él empezó a sembrar una semilla de división bien grande entre los jugadores de nuestra liga y los que él traía. Yo lo sé porque los jugadores te lo comentan. Okay. Nada menos ayer me encontré con un jugador cuando yo salía para irme a reunir con el profe Lara para despedirme de él, y me decía, el problema, me dice, que él es un tipo bien arrogante. A los jugadores de aquí los trata totalmente distintos a los que él trae de afuera. Dicho por un jugador que ha sido seleccionado. Okay. Entonces, esas cosas no se tocan en el público, no se tocan en los medios de comunicación, pero es algo latente en cada convocatoria que se hace. Entonces, cuando tú empezás a darte cuenta que internamente tenés una presión, lejos de atacar el problema y tratar de solucionarlo, suavizar y todo, cada vez estás buscando más culpables y más culpables y más culpables. Y eso termina afectándote el rendimiento del equipo. Y no solo el rendimiento del equipo, también tu capacidad, tu seguridad interna para poder hacer cosas distintas, porque ya criticaste eso. Entonces mejor sigo en mi capricho, en mi idea, aunque ya me estoy dando cuenta que eso no funciona. Y ayer parecía, perdón Lisandro, parecía en la conferencia de prensa, parecía ser que es algo que como jugador jamás te esperás, que el discurso fue: hubo 2 errores puntuales de jugadores. Que es evidente que hay errores puntuales de jugadores, sí, pero no te esperas que tu jefe, que tu entrenador, que muchas veces tiene que ser quien dé la cara en algún momento y quien probablemente tenga que dar o ponerle el pecho a las balas, en algún momento diga: hay 2 errores puntuales en esas jugadas. Repito, existen errores puntuales del jugador, pero no te esperas eso en una conferencia, ¿no, Claudio? Sí, como minimizando la responsabilidad del técnico, sí, como diciendo, bueno, con errores humanos, no fue culpa mía, yo el partido lo planteé bien. No lo dijo así, pero dijo así, pero entre líneas. Sí, uno no espera eso. Sí. Aunque sí a veces justificás. Y además con esto de los errores, uno siempre cuenta los errores de los otros, pero no, claro, cuando vos haces, por ejemplo, el gol a Corea fue un claro error defensivo de Corea. Sí, Sin embargo, nosotros no decimos, aprovechamos un error de Corea para hacer el gol. Claro, sí, totalmente. Entonces, pero sí, la mayoría de los errores, alguien se equivoca, si no, todos los partidos deberían ser así. Mira, él terminó el partido bien descontrolado, y ese se lo viste en la conferencia de prensa. Nunca lo había visto tan perdido, ella para un lado, ella para el otro, como buscando qué justificar, y al final terminó echándole toda la responsabilidad a los jugadores. Y que la tienen, sí la tienen los jugadores también. Sí, también. Pero también. tú sos el responsable. Eso es que tú escoges qué jugadores querés llevar, tú escoges con qué jugadores querés trabajar, tú escoges y armás la alineación de tu equipo, tú decidís: voy a salir con este aquí, voy a salir con el otro allá. De si esos jugadores cometen errores, bueno, pues tú sos el responsable, porque tú tienes que saber las capacidades de la gente que tú llevas a tu combinado nacional. Entonces yo te digo una cosa: si tú ves que son 2 años y 2 meses lo que él tiene al frente de la selección, ves después de la Copa de Oro anterior, ves la octagonal, ves todo lo que ha venido después de la octagonal, ¿qué tenemos?
un recuerdo de aquella efervescencia, de la gira asiática y esa Copa Oro 2021. Mira, eso es lo que creo que tenemos. Llevas más de un año que no ganas un partido. ¿Sí? Llevas 40 partidos, has perdido 21 juegos de los 40 partidos, solo has ganado 10, incluyendo los de las islas. Sí. Entonces, yo te digo, yo no entiendo cómo es que todavía no se toca el tema realmente serio. Aquí ya no se trata de personalizar, sí, de realmente si es la persona ideal o idónea para llevarnos a luchar por esa plaza de un mundial que se nos hace más accesibles en este momento, porque los 3 más fuertes ya no van a estar en competencia. Ellos ya están clasificados. Y el tema es que es tarde, ¿no? Lo que pasa, a ver, de lo que dice Lisandro, yo creo que ahora, en principio, tiene asegurado Hugo los 2 partidos que siguen, porque bueno, estamos en el medio de la competencia oficial. Ahora, probablemente si esto termina en catástrofe, digo que va camino a, probablemente haya un replanteo, porque claro, es un momento clave y probablemente, quizá lo que lo beneficie a Hugo también es el tema de quién está a cargo de la federación, ¿no? Porque quizá alguien con más autoridad en lo futbolístico, con más conocimiento deportivo. Sí, yo autoridad, porque conocimiento, bueno, porque hay que atreverse siendo como en la posición que están a tomar la decisión de quitar a un entrenador. Claro. Sí. En cambio, digo, si hubiera estado Hugo Carrillo, otro presidente elegido por la fuerza del fútbol, sí, yo creo que ya lo hubieran hecho. Probablemente. Sí. Y yo quiero preguntarle, profe, porque resulta que lo que acaba de decir Lisandro, lo que acaba de mencionar Claudio, es evidente para toda la región y todos los países han hecho algo por prepararse para esa eliminatoria en la que, entre comillas, es la más accesible. Tomar la decisión ahorita pues nos pone también ya, o tomar la decisión de una destitución o incluso de continuar, pues nos pone ya por detrás de las decisiones que muchas selecciones ya hicieron. ¿Cómo ve el tema? Veamos, antes del partido contra Martinica, por ejemplo, si escuchabas a la prensa hondureña y a la costarricense, el discurso pareciese que iba en la misma dirección, en el sentido de que hay una reestructuración de las selecciones y cuestionan si es el entrenador indicado para ir a Copa Oro y luego para el proceso de este mundial, que en teoría está accesible para las selecciones centroamericanas, pero hay una gran diferencia en términos de infraestructura, ¿verdad? En términos de Honduras y Costa Rica nos sacan una ventaja, así que por más similar que pueda parecer el discurso en el sentido de la prensa, de los medios deportivos, en el sentido de que si es la persona idónea, nosotros tenemos que ser realistas de que creo yo que El Salvador a nivel administrativo, a nivel de estructura y de infraestructura está en su peor momento del fútbol. Sí. A esto le sumamos el análisis que ya lo ha hecho inicialmente Lisandro con lo que decía Claudio, y tratando de separar esas partes, porque las deficiencias de infraestructura, el debacle administrativo que ahora tiene una comisión, un comité de regularización, terminan afectando la parte deportiva significativamente. No es mejor. ¿Cómo no? Pero solo termino la idea, yo termino la idea. Termina afectando, pero por eso quiero separar. El tema es que bajo el análisis de Lisandro, lo que plantea Claudio, ahora unamos las piezas solo en la parte deportiva en términos de selección, porque tenemos que separar las situaciones. Afectan, sí afectan, pero tenemos que hacer la separación, porque por ejemplo, seguro no tuviéramos un entrenador que tuviese la libertad de hacer un discurso diferente en cada conferencia de prensa, si como decía Claudio, tuviese una autoridad con las competencias, con todas las facultades como sería un comité ejecutivo de la federación, porque ellos pudiesen tomar todas las decisiones. Este comité de regularización podemos poner el tema de que posiblemente se sienten limitados en la competencia porque ellos tienen unas funciones específicas, un mandato para el que los han designado, y posiblemente, además del tema que ellos dicen no conocemos de fútbol, hay una limitante en el tema de decisiones, y por lo tanto el entrenador tiene carta abierta en ese sentido, y por lo tanto, es que por ese motivo para él es una ventaja, porque lo apoyan en todo, no le ponen presión para nada, él hace lo que le da la gana, él convoca a quien le da la gana. Entonces, bueno, está bien que convoque a quien le da la gana. No, pero termino la idea en ese sentido. O sea, es que eso. Es que tú estás diciendo que ese es un una situación problema, que afecta. y no es problema. No, como no, porque lo que usted está diciendo que al no tener
esa autoridad él puede hacer lo que quiera, entonces sí termina afectando definitivamente. Ahora, pero creo yo que podemos hacer el análisis en términos de qué es lo que ha hecho la selección el día de ayer y en este proceso solo a nivel técnico. Quitemos ahora la parte administrativa, los problemas de infraestructura, porque si vos decís voy a agarrar este proyecto, ya sabes los problemas de infraestructura, los problemas administrativos, todas las deficiencias de nuestro fútbol. Bueno, a pesar de todas esas deficiencias tenés que decir yo voy a demostrar lo profesional que yo soy. Y por ejemplo, si escuchamos al entrenador de FAS, que a mí me pareció muy curioso en una entrevista que le hacen en el intermedio de la final de la segunda división, él dice, dentro de todas las situaciones que él viene desarrollando dentro de FAS, dice, yo voy a dejar un legado y voy a enseñar en FAS. Bueno, él tiene claro que él tiene una capacidad y que va a dejar algo a una estructura. O sea, él no viene dudando. Si no gana 5 partidos, lo echa. Tiene 5 partidos para poder hacerlo. Digo eso, pero es que tú no podés, porque oíste una entrevista, si esas son las pajas que todos hablan, pero acordate de ¿cómo se llama el que estaba anterior antes? Zambrano es lo mismo. Es más, yo en la primera dije yo que era un pajero solo oírlo hablar porque uno ya tiene la experiencia. Después me retracté yo hablo del tema de la porque me dio pena, ¿me entendés? Pero en el caso del yo no estoy diciendo que él es pajero, pero porque él te dice que va a venir a dejar un legado y ya tú lo estás tomando como por cierto. No, pero uno hace el análisis del discurso y creo yo que sobreentiende con un entrenador que viene de México y el currículum que él tiene, seguro pues obviamente va a ser algo diferente a lo que han hecho los demás. Hay que esperar y verlo, hombre. No, definitivamente asumiendo. sí, pero obviamente el discurso es importante porque estamos hablando del discurso del entrenador de la selección de El Salvador y yo sí eso lo he criticado y se lo dije a él personalmente cuando tuvo la oportunidad de venir, que a mí sí me parece que él en cada oportunidad cambia el discurso. Okay. Sí. Y ese es un tema que me parece que obviamente ahora a lo que voy, que la idea final, es que a mí me parece que el discurso del entrenador en la interna no llega al jugador, ya sea porque él no está, digamos, dándolo como debe de ser, o posiblemente ya los jugadores entendieron que por ahí no es, porque hemos hablado de otro tema, que los jugadores de selección no solo tienen discurso, por ejemplo, profesor, el discurso del entrenador no de la idea de lo que se quiere, por ejemplo, que lo querés ver reflejado en la cancha, porque si vos ves lo que la alineación contra Corea del Sur solo es una variante, entonces vos decís el funcionamiento para este partido debió ser mejor que lo que viste contra Corea del Sur, porque el 11 se mantiene en ese sentido. ¿Por qué consideras también, Claudio, que no llega el discurso? Me da la sensación de, porque son, sobre todo en el último tiempo, yo marco 4 resultados, 4 puntos negros. A veces los resultados no siempre reflejan lo que fue un partido, pero hay 4 resultados que marcan esta. Yo mencioné 2 al principio, pero la goleada en un amistoso contra Guatemala, ¿sí? La derrota contra Nicaragua, el 6-0 de Japón y este resultado. Son 4 resultados que marcan. Uno no debería aferrarse solamente a los resultados, porque a veces que juega bien y ganás, o jugás mal y perdés, también como pasar. Corea también. Pero la sensación que me dio ayer y que me viene dando en los últimos partidos es que los jugadores ya no están convencidos del entrenador, de la idea del entrenador, y eso es clave, porque es todo. Si vos no crees ya en lo que tu entrenador te dice, sí, ya no le creo, ¿no? Cuando ya eso se maneja, sí. O sea, no es que jugás para atrás, digo, pero ya no. Mira, ya no tengo las ideas. Ayer fue un reflejo. El primer tiempo caminaban los jugadores. Vamos a hablar de eso. Traen a Brian Hill para que sea el revulsivo adelante, y es que nunca fue a apretar a un defensa de Martinica, caminaba. O sea, es que así, ahí te das cuenta en el reflejo de sus actitudes corporales, de su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal es que no estaba en el partido, no les interesó. Vamos a meternos en el partido cuando regresemos. Si usted se fija, pues hemos querido hacer un análisis, una catarsis contextual